Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv. Buenos días. Y para quienes nos acompañan en la jornada de la tarde a través de Vivo para Cristo TV, allí en Suecia, Estocolmo, para toda Europa, buenas tardes. Bien, en esta fecha en la que estamos justamente grabando este tiempo de estudio bíblico devocional, nos hemos encontrado con una lamentable, muy lamentable noticia en el estado de la Florida, en Miami, en una de las escuelas. Ya usted seguramente conocerá el tema. Quiero mencionarlo porque a su vez deseo que quede grabado en este tiempo en memoria de todas aquellas 17 personas que hasta el momento se conoce murieron víctimas de esta tragedia que se ha repetido una y otra vez en muchas escuelas, y pedimos que la mano poderosa de Dios, nuestro Padre Eterno, tome el control sobre toda esta lamentable y terrible situación, no solamente para una nación, para la seguridad de una familia, de una comunidad, sino por todos aquellos personas que fueron afectadas, sus familias, para todos ellos, un shalom de parte de Dios en sus vidas y en sus corazones. Muy bien. Continuamos, mis amados hermanos, en nuestro estudio en el capítulo 25. Puntualmente vamos a centrarnos ya un poco más en el detalle, hablando de lo que corresponde precisamente al arca del testimonio. Ya hemos definido varios conceptos respecto de la ofrenda, la importancia de la ofrenda para la preparación del tabernáculo, voluntaria del corazón de los hombres, y concluimos que una ofrenda que Dios pide voluntaria del corazón de los hombres no es más que lo que Dios nos ha entregado, de lo que todo lo que recibimos. Ahora Dios pide que voluntariamente, de corazón, entreguemos esta ofrenda. Vimos los dos tipos de ofrenda: la ofrenda terumá, que hace referencia a la ofrenda para la construcción del templo, y vimos la segunda ofrenda, la ofrenda sedeká, que es aquella que solamente se hace para auxiliar a personas en alguna necesidad muy particular, sin que se tenga conocimiento o se publique particularmente esta ofrenda. El versículo 11 en el capítulo 25 dice esta palabra: y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera, y la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. Esta arca fue hecha inicialmente de madera, cubierta completamente de oro, y vemos que hay algo muy importante. Se hicieron realmente tres modelos o tres arcas, vamos a decirlo de esta manera. La primera era el arca exterior completamente protegida en oro. La segunda, una de madera que fue colocada dentro de la primera, y otra en el interior también en oro. De esta manera toda la madera fue cubierta de oro. La madera aquí simboliza evidentemente al hombre, y lo podemos ver en el Salmo 1, capítulo 1 al 3, Salmo 92, versos 12 al 14, Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8, y así entre otros aspectos. ¿Qué es importante del oro? Pues obviamente que el oro como tal es un elemento que no se oxida, que no se cambia, que no se altera, independiente de la condición de clima. Por lo tanto, vemos cómo es importante que este oro como metal precioso recubre completamente a esta primera caja o a esta primera arca. Muy importante porque vemos cómo aquí nos habla de la primera como oro y la segunda como madera. La segunda, que nos muestra el interior del ser humano. Recordemos que cada uno de los elementos que vamos a incorporar en el tabernáculo tienen que ver con la vida, es decir, con la vida nuestra como seres humanos. Así como vemos ahora esta arca que tipológicamente va a representar el corazón del hombre. Muy interesante, lo veremos más adelante. Ahora bien, es importante cuando mencionamos el oro, toda vez que el oro dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Posteriormente nos dice: y harás una diadema de oro alrededor de ella. Esta diadema era como una corona que rodeaba el arca, y había básicamente tres objetos en el Mishkan, es decir, en el tabernáculo, que tenían diademas: el arca, la mesa, que también la vamos a ver enseguida, y por supuesto el altar de incienso. Es el altar de incienso o el midrash.
Ahora, vemos cómo el Midrash relaciona a estos tres objetos con tres coronas que representan posiciones de grandeza dentro de Israel. Por favor, dígalo conmigo, estos tres elementos estas coronas representan la grandeza que vamos a ver en Israel. La primera corona, por supuesto, la primera de todas, corresponde evidentemente a la corona de la Torá, representada por el Aarón, es decir, representada por el arca. Recordemos que el arca recibe como nombre el arca de testimonio. ¿Por qué el arca de testimonio? Tabernáculo de testimonio, arca de testimonio, porque lo primero que vamos a guardar en esta arca es precisamente las tablas de piedra que tomó Moisés y que están inscritos allí los 10 mandamientos o la ley. Y esta ley, ese testimonio de Dios, será guardado precisamente aquí en esta arca. Así es que la primera corona, la corona de la Torá, representada, repito, por el arca. La segunda corona, la corona de Keumá, o sacerdocio, que está representada por Misbeat, es decir, por el altar. Y finalmente la corona número 3, que es la corona de Malhut o el reinado, está representada por Shulchan, que es la mesa. ¿Cuáles son? Los voy a repetir. La Torá, el sacerdocio y el reinado, que está representado por la mesa, y esa mesa para el pan de la propiciación ya la veremos un poco más adelante, aquí mismo en el verso 23. En el verso 16 del capítulo 25 dice: y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré como tabernáculo, y aquí simboliza precisamente al hombre, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Observen, ya lo mencionamos, el arca de testimonio. Como el tabernáculo simboliza al hombre, el arca simboliza el corazón, lo más íntimo del ser humano. Dentro del arca hay entonces tres elementos muy importantes que usted debe tener. Tome nota, por favor. Papel y lápiz, tome nota. Las dos tablas del testimonio que están representadas entonces o representan la Torá, toda la Torá. El omer de maná, muy importante. El omer es una medida, era una medida determinada. Recuerden que cuando el pueblo de Israel salía en las mañanas a tomar el maná, la palabra nos indica que debían tomar un omer, es decir, una porción determinada, no más que eso. Es decir, lo que podían consumir, porque todo lo que se tomara de más se iba a descomponer. Por lo tanto, había una indicación específica que solamente se debía tomar la cantidad específicamente determinada, a excepción del día sexto, cuando se debía tomar al final, al atardecer del día sexto, se debía tomar doble porción para que al Shabbat no hubiese necesidad de salir y tomar ese maná. Entonces, ¿qué estamos guardando nuevamente? Las tablas del testimonio que representan toda la Torá. En Éxodo capítulo 16, verso 32 y 34 nos habla precisamente sobre el maná, que es el segundo elemento que vamos a guardar allí. Y también guardaremos en el arca la vara de Aarón reverdecida. Por favor, tome nota, en el libro de Números, capítulo 17, versos 5, 8 y 10, nos habla de la vara de Aarón. Muy importante, ya llegaremos a ese punto, pero por favor léalo en el libro de Números, capítulo 17, versos 5, 8 y 10, porque allí veremos cómo la vara de Aarón fue la única vara que reverdeció. Y estos tres elementos están precisamente hasta nuestros días guardados como testimonio en esta arca hasta que se cumpla el tiempo y el propósito de Dios en la que lo podamos ver físicamente. El testimonio entonces es el nombre que el Eterno dio a las dos tablas de piedra que fueron colocadas en el arca. Este texto dice que el Eterno daría a Moisés el testimonio en el futuro. Esto alude no solamente a las dos tablas, sino también al testimonio que iba a ser entregado más adelante a todos los que reciban el Espíritu del Mesías, como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 5, y dice: y Moisés fue fiel a toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir más tarde.
En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versos 33 y 34, leemos: porque este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Padre Eterno, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Dios Todopoderoso, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así es que dentro del corazón de cada uno de nosotros, dentro del corazón del creyente, dígalo conmigo, hay un testimonio, es decir, hay una voz que nos habla y que nos dice que este es el Hijo de Dios, y como está escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio, por favor dígalo conmigo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. En el primer libro de Juan, en el capítulo 5, verso 10 al 12, está escrito: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, amén, dígalo fuerte, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Amén. Todo esto lo tenemos aquí guardado precisamente en el arca de testimonio. En el segundo libro a Corintios, en el capítulo 13 y en el verso 5, está escrito: ponemos a prueba para ver si estáis en la fe. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesús el Mesías está en vosotros, a menos que en verdad nos paséis la prueba? El que ha nacido del Espíritu tiene el testimonio dentro de su espíritu. Él sabe que es hijo de Dios. El que no tiene ese testimonio no ha nacido del Espíritu. En el libro de Revelaciones, Apocalipsis, el libro de Revelación, en singular, Revelación, capítulo 19, verso 10, está escrito así, y dice: entonces caí a sus pies para adorarle, y me dice: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, pues el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Muy importante, porque cuando todos somos guiados por el Espíritu de Dios, tales son los hijos de Dios. Así es que un hombre de carácter espiritual ha aprendido evidentemente a ser dirigido e instruido por su espíritu, que está recibiendo ¿qué? ¿Qué está recibiendo? Dígalo conmigo: el testimonio del Espíritu Eterno en el interior de su corazón. Esta palabra está escrita, está marcada, está guardada en nuestro corazón, y por lo tanto, cuando está guardada en nuestro corazón, no estamos hablando de una actividad de carácter intelectual o filosófico o de carácter mecánico, natural, sino que estamos hablando de algo mucho más profundo, que es, como nos lo está diciendo la palabra en el libro de Primera Corintios, en el capítulo 2, versos 6 al 10, que dice: sin embargo, hablemos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablemos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si hubiera entendido no habría crucificado al Señor de la gloria, sino que, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios.
Qué precioso texto, porque mis amados hermanos, ahora tenemos el testimonio de que el poder del Espíritu, el Rúa, está con nosotros y por el poder del Espíritu tenemos la capacidad, el entendimiento no natural, sino el entendimiento sobrenatural de lo que Dios quiere y prepara para nosotros. Así es que el segundo aspecto que vamos a tomar, y solo quiero tal vez en unos minutos más mencionar, es en el verso 23, la mesa para el pan de la propiciación. Vemos cómo allí la palabra nos menciona, harás además, estoy en el capítulo 25, verso 17, harás además un propiciatorio de oro. Su longitud será de 2 codos y medio y una anchura de 1 codo y medio. Este propiciatorio es la ilustración del trono de la gloria celestial. Hebreos capítulo 4, verso 16 nos dice, la palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es caporet. Por favor, escríbalo en sus notas. La palabra hebrea traducida para propiciatorio es la palabra caporet, que significa cobertura, cubierta, y viene de una raíz kafar, que significa cubrir con brea, calafatear y también perdonar, absolver, compensar, expiar. Es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación que todos conocemos evidentemente como Yom Kippur. Perdóneme, no voy aún al capítulo 25 hablando de la mesa de la propiciación, vamos a hablar de la cobertura. Aquí en la cobertura hay algo extremadamente importante que quiero dejar precisamente como tarea. Harás igualmente, aquí está en el capítulo 25, verso 18, el punto, voy a leerlo para que usted lo tenga muy claramente hacia dónde vamos en la tarea. Harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Cómo puede ser que el Eterno dé un mandamiento de hacer 2 querubines de oro, que son imágenes de lo que hay arriba en el cielo, cuando está prohibido hacer estas imágenes? Esa es la tarea. No la voy a contestar porque quiero que usted, por favor, me apoye dando una respuesta. Uno de los mandamientos que vimos, el segundo particularmente, nos dice que no nos haremos imagen. Imagen. Nos vamos a encontrar en esta historia que vamos avanzando de Éxodo en el capítulo 25 y un poco más adelante, nos vamos a encontrar con 2 aspectos que tienen que ver con imagen. Número 1, 2 querubines. Harás sobre el propiciatorio 2 ángeles, 2 querubines en oro, labrados, martillados en oro. La pregunta entonces es, ¿por qué Dios pide que se coloquen precisamente 2 ángeles o se haga esta imagen que va a ser la cobertura para el arca? Por favor, esta es la tarea. Quiero escuchar su respuesta bíblicamente, por favor, bíblicamente, con texto bíblico si es posible, porque nos vamos a encontrar con otra imagen un poco más adelante y es precisamente la famosa imagen del becerro de oro. Cuánto caos, cuánto conflicto, cuánta adversidad se presentó con la imagen del becerro de oro. Y allí llegaremos a una segunda tarea para establecer cuán dañina fue, cuánta preocupación hubo por esta imagen del becerro de oro, cuán grave fue esta situación, fue permitida, fue totalmente no permitida. Entonces volvamos a nuestro punto. Aquí en el capítulo 25, verso 18, harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo. El verso 20 dice, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Estos 2 querubines están adorando al Eterno, que es invisible y que se manifiesta con su luz entre estos 2 debajo de sus alas y encima del arca. Como son los 2, los hijos de Israel no los confundirán con el Eterno, y como están adorando, inclinándose y extendiendo sus alas, no pueden ser confundidos con dioses. Están señalando hacia alguien más importante. ¿Ven cómo es de importante entonces que evaluemos precisamente esta pregunta? Vamos a repetir la pregunta para la tarea nuevamente. La pregunta es, si Dios permitió ¿cómo puede ser que Dios, el Eterno,
da un mandamiento de que hacer dos querubines está prohibido si son imágenes. Esa es la pregunta para la tarea. Y veamos entonces por qué es tan importante estos querubines, porque nos indica que deben tener sus alas extendidas, estarán cubriendo y estarán señalando a alguien más importante. Los dos querubines nos hablan también de la importancia de la unidad entre los hermanos junto al trono del Dios Todopoderoso. Capítulo 25, versos 21 y 22 nos dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca. El propiciatorio, vamos a decirlo en otra palabra, la tapa, la cobertura. Pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me citaré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Este fue el lugar de encuentro entre el Eterno y Moisés. Esto nos enseña que el lugar donde puedes encontrar a Dios es en tu interior. Por favor, dígalo conmigo. El lugar donde voy a encontrarme con Dios es precisamente en mi interior, en este templo, en este tabernáculo. Y este lugar de encuentro donde estuvo el encuentro fue el lugar donde tuvo el encuentro entre el Eterno y Moisés. Este es el lugar de encuentro íntimo que nosotros vamos a tener con nuestro Padre Eterno, y en tu espíritu puedes acercarte al trono de la gracia, el propiciatorio que está en el cielo, como está escrito en el libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos la misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Muy bien. En Levítico capítulo 25, verso 23 dice el texto, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Por favor, preste atención. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. La mesa representa la provisión del Eterno para el mundo. Por eso no podía estar vacía en ningún momento. Siempre tenía que tener panes sobre ella. Muy importante. Verso 25, capítulo 25, verso 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de semblantes permanentes delante de mí. El pan estaba hecho como una caja, pero con 2 de sus lados abiertos. Se llama pan de semblantes, lejen apanim, porque era como si tuviera rostros, superficies que miraban a ambas direcciones hacia los lados del tabernáculo. Una mesa en un lugar de encuentro, un lugar donde hay una relación íntima con la persona. El hecho de comer juntos es algo que implica unidad, compañerismo y amor, como estaba escrito en el libro de Revelaciones, el de Revelación capítulo 3, verso 20. He aquí que dice ese precioso texto, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La mesa en la casa de cada uno de nosotros es vista como un lugar precisamente de reunión, como un altar, entre comillas, un lugar donde hay un encuentro con nuestro Padre Eterno y con las demás personas que tenemos a nuestro alrededor. Libro de Ezequiel, capítulo 41, verso 22 dice, antes de partir el pan, haced esto, hacerlo en memoria. Levantándonos, nos lavamos obviamente las manos, podemos tomar el pan, podemos partir ese pan y hacemos siempre una oración levantando este pan, recordando el tiempo de nuestro Mesías. Entonces, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto, recordando que ya hay 2 elementos fundamentales que vamos a tener en nuestro tabernáculo. Nuestro tabernáculo está compuesto por un arca, que realmente son 3, la exterior totalmente cubierta en oro, la segunda arca que está construida en madera, una madera de acacia, y en el interior de esta segunda arca van a estar guardados 3 elementos. Por favor, preste mucha atención porque esto es muy importante que usted lo tenga presente. 3 elementos, ¿cuáles son? La Torá, las tablas de los mandamientos que representan toda la Torá,
¿Qué más vamos a tener en aquel lugar? Vamos a tener también, por supuesto, la vara de Aarón, la vara que reverdeció, y sin lugar a duda, este elemento tan importante, ¿cuál es? El Omer, una porción determinada de maná, el alimento celestial. Este maná, que recordemos que el maná es 100% puro, alimento 100% puro. Era un alimento que traía consigo todos los nutrientes, todos los elementos necesarios para la supervivencia del ser humano. Así es que el maná, cuando tengamos ya la oportunidad de verlo en esta arca del testimonio y podamos establecer físicamente ese maná, nos daremos cuenta de lo maravilloso que hizo Dios cuando envió precisamente ese alimento para nutrir a todo el pueblo de Israel. Recordemos entonces que el arca está compuesto por 3 coronas también. Las 3 coronas ya las mencioné: el arca con la Torá, el sacerdocio que está representado en la segunda corona y el reinado que está representando por esta mesa, que la vamos a llamar la mesa para el pan de propiciación. Y en esta mesa, el pan de propiciación, recordemos que es el momento en el que tenemos ese tiempo para compartir, ese tiempo de familia, ese tiempo de comunión, ese tiempo de recordar y memorar el tiempo del pan, que representa los 2 panes particularmente que están representando las 2 casas, la casa de Israel y representa la casa de Judá. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto. No olviden, por favor, la tarea: por qué Dios dirigió en la construcción del arca en el propiciatorio, sobre la tapa, sobre la cobertura llamada propiciatorio. ¿Por qué iban a ir allí 2 ángeles, uno frente a otro? ¿Qué significan? ¿Y por qué Dios permitió estas imágenes cuando precisamente el segundo de los mandamientos nos dice que no debemos hacer imagen de ninguna cosa creada? Atención a la pregunta y espero, por favor, sus respuestas. Mediten en ello, porque hay una respuesta extraordinaria, espiritual, profunda, que nos aclarará hoy y para siempre la gran diferencia entre estas 2 imágenes de querubines del propiciatorio y lo que posteriormente nos encontraremos, y es el tiempo del becerro de oro. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por los testimonios que ustedes permanentemente nos comparten en las diferentes naciones, en Centro, en Sudamérica, en Europa. Gracias, amigos, hermanos, por compartir el video. Compártalo con su familia, con sus amigos, a través de las redes sociales. Mira, si hay algo que tenemos que compartir a través de las redes sociales, a cambio de tantas cosas sin importancia, sin valor y sin ninguna edificación, comparta, por favor, estudio bíblico devocional, la enseñanza, la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Bendiciones, Shalom, muy buen día.